Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Problemas de matemáticas elementales de los autores Lipsky y otros. Ecuaciones logarítmicas. Problemas 124 y 125. Problema 124. Resolver la ecuación. Aquí se tiene una ecuación logarítmica. La incógnita es la x. El objetivo es encontrar el valor de esa x que satisfaga la ecuación. Además de la letra x están las letras a y b. Entonces posiblemente al encontrar el valor de la x la encontremos en términos de a y b. El logaritmo en base a del número b es igual a x si y solo si a la x es igual a b. Esto es, aquí lo que estamos averiguando es el exponente. El logaritmo es el exponente al que yo debo elevar la base para que me dé el número b. De la definición también se desprende que a la logaritmo en base a de b es igual a b. La función logaritmo en base a y la función exponencial de base a son inversas, así que al aplicarlas simultáneamente sobre un argumento b se deshacen y queda solamente el argumento. Para resolver este tipo de ecuaciones logarítmicas hay que tener presente las siguientes propiedades de los logaritmos. La primera de ellas es el cambio de base. Logaritmo en base a de b es igual. Supongamos que yo voy a cambiarla por la base c. Entonces queda logaritmo en base c de b sobre el logaritmo en base c de a. Otra propiedad es el logaritmo en base a de m por n, o sea, de un producto es igual a la suma del logaritmo en base a de m y logaritmo en base a de n. Otra propiedad, logaritmo en base a de m sobre n es igual a logaritmo en base a de m menos logaritmo en base a de n. Otra propiedad, logaritmo en base a pongamos de m a la b es igual, bajamos el exponente a multiplicar el logaritmo. Logaritmo en base a de m. Así que teniendo presente la definición del logaritmo y estas propiedades vamos a resolver la ecuación. Lo primero que hacemos es escribir todos los logaritmos con la misma base. Yo los voy a escribir todos en base 2. Entonces tenemos allí logaritmo en base 2 de x sobre logaritmo en base 2 de a, esto elevado al cuadrado, menos 2, y ahora el logaritmo en base a de x lo voy a expresar como con base 2. Entonces, de acuerdo con esta fórmula va a quedar logaritmo en base 2 de x sobre logaritmo en base 2 de a. De igual manera voy a cambiar la base de este logaritmo a base 2 y queda logaritmo en base 2 de a sobre logaritmo en base 2 de 1 sobre b. Este lo puedo, haciendo pues la ley de la oreja para esta fracción compleja, subirlo aquí al numerador. Entonces lo escribimos por aquí, logaritmo en base 2 de 1 sobre b. Y esto es igual a, aquí queda logaritmo
en base 2 de x sobre logaritmo en base 2 de raíz cúbica de a, que yo lo puedo escribir en forma de potencia como a a la 1/3, por logaritmo en base 2 de x sobre logaritmo en base 2 de a. Hagamos algunas modificaciones. Aquí por ejemplo tengo 1 sobre b y yo lo puedo expresar como b a la menos 1. Y ahora aplicando esta propiedad yo puedo bajar el exponente a multiplicar el logaritmo, o sea, menos 1 a multiplicar este logaritmo. Esto es a multiplicar todo este numerador, y menos por menos da más. Entonces escribo aquí más, aquí me va a quedar b a la 1. Aquí también podemos bajar 1/3 a multiplicar el logaritmo, y va a quedar 1/3 que multiplica, y este, aquí va a quedar un 1. Y ahora 1/3, esto es 1 sobre 1/3 es igual a 3. Ahora podemos hacer algunas simplificaciones. Yo tengo como factor en cada uno de los términos logaritmo en base 2 de x. Entonces yo puedo cancelar este y este con uno del lado derecho, porque aquí estos dos yo los puedo, o sea, estos dos términos yo los puedo factorizar por logaritmo en base 2 de x, y luego ese factor cancelarlo con un factor igual en el miembro derecho del igual. Lo mismo sucede con los denominadores. Aquí tengo logaritmo en base 2 de a al cuadrado. Aquí tengo logaritmo en base 2 de a por logaritmo en base 2 de a, que también da logaritmo en base 2 al cuadrado. Entonces cancelo este y este con los del miembro derecho, porque aquí también al multiplicar las fracciones voy a tener logaritmo en base 2 de a por logaritmo en base 2 de a igual a logaritmo en base 2 de a, todo ello al cuadrado. Y escribo lo que me queda: 1 más 2 veces logaritmo en base 2 de b igual a 3 logaritmo en base 2 de x. Este 3 pasa al otro lado a dividir, y escribo este en el miembro izquierdo: logaritmo en base 2 de x es igual a 1/3 más 2/3 de logaritmo en base 2 de b. Aquí vuelvo a aplicar esta propiedad, y este 2/3 pasa a multiplicar al exponente de b a la 1, entonces va a quedar b a la 2/3. Entonces escribo logaritmo en base 2 de x es igual a 1/3 de más logaritmo en base 2 de b a la 2/3. Por lo tanto x es igual a 2, estoy aplicando aquí esto, la definición de logaritmo, a la 1/3 más logaritmo en base 2 de b a la 2/3. De acuerdo con la ley de los exponentes, esto va a ser igual a 2 a la 1/3 por 2 a la logaritmo en base 2 de b a la 2/3. Y esto va a ser igual a 2 a la 1/3, y aplicando esto, las funciones inversas se deshacen y queda el argumento. Esto es por b a la 2/3. Por lo tanto, voy a escribir la respuesta aquí: x es igual a la raíz cúbica de 2b al cuadrado.
escribiendo pues este producto de potencias en forma de raíz. Y esta es una de las soluciones de la ecuación. Aquí la traje. Observando la ecuación detenidamente también se puede colegir otra solución, que es x igual a 1. Porque aquí me quedaría logaritmo en base de 2 de 1, pues es 0. Entonces, y aquí tengo esta constante, y 0 sobre ella da 0. Aquí también tengo logaritmo en base a de 1 es 0. Entonces aquí va a ser 0. Y aquí también logaritmo en cualquier base de 1 es 0. O sea, 0 es igual a 0. Así que x igual a 1 también es una solución de esa ecuación. Y estas son dos soluciones reales de la ecuación. También pueden haber soluciones complejas. Problema 125. Resolver la ecuación logarítmica. Aquí se tiene esta ecuación, aquí la incógnita es la x. Yo voy a escribir todos estos logaritmos con una base común. Esto es, voy a escribirlos todos con base 2 y aplicando esta propiedad. Entonces, logaritmo en base 2 de 2 sobre logaritmo en base 2 de x por logaritmo en base 2 de 2 sobre logaritmo en base 2 de x sobre 16. Y esto es igual a logaritmo en base 2 de 2 sobre logaritmo en base 2 de x sobre 64. Aquí todos estos logaritmos en base 2 de 2 pues van a ser 1. Entonces queda 1 sobre logaritmo en base 2 de x por 1 sobre, y aquí este logaritmo en base 2 de este cociente lo voy a expresar como una diferencia de logaritmos aplicando esta propiedad. Entonces me queda logaritmo en base 2 de x menos logaritmo en base 2 de 16. Y yo a 16 lo voy a escribir como una potencia con base 2, como 2 a la 4. Y esto es igual a 1 sobre, este también lo voy a expresar como una diferencia de logaritmos, aplicando pues la propiedad que apliqué ahora. Y me queda logaritmo en base 2 de x menos logaritmo en base 2 de 64. Y el 64 lo expreso en forma de potencia como 2 a la 6. Aquí en el miembro izquierdo, en estas fracciones, tenemos un producto de fracciones. Para multiplicar fracciones se multiplican pues los numeradores para hallar el numerador y los denominadores para hallar el denominador. Yo aquí voy a pasar este producto a multiplicar al otro lado aquí al numerador. Lo mismo este denominador que está aquí lo voy a pasar al otro lado a multiplicar al numerador. Aquí el numerador es 1 y multiplicado por esto pues va a dar lo mismo. Esto es logaritmo en base 2 de x menos, y logaritmo en base 2 de 2 a la 6 pues es igual a 6. Y esto igual. Entonces voy a pasar este producto a multiplicar al 1. De una vez voy a desarrollar pues el producto. Logaritmo en base 2 de x por sí mismo es igual a logaritmo en base 2 de x al cuadrado menos logaritmo en base 2 de x por menos logaritmo en base 2 de 2 a la 4. Este logaritmo es igual a 4. Me va a quedar menos 4 logaritmo en base 2 de x. A continuación voy a escribir todos los términos aquí en el miembro derecho.
lo igualo a 0 y hago transposición de miembros. Entonces me queda logaritmo en base 2 de x, esto elevado al cuadrado, menos 4 logaritmo en base 2 de x, y este que está aquí con signo positivo lo paso al otro lado con signo cambiado, como menos 1 logaritmo en base 2 de x. Lo mismo con el menos 6, lo paso al otro lado como más 6. Y esto es igual a 0. Ahora reduzco aquí términos semejantes, estos dos son semejantes. Entonces me va a quedar como logaritmo en base 2 de x, esto elevado al cuadrado, menos 5 logaritmo en base 2 de x más 6, y esto es igual a 0. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una ecuación cuadrática, donde la incógnita es logaritmo en base 2 de x. Y yo esa ecuación cuadrática la puedo resolver por factorización. Entonces voy a factorizar. Abro los dos paréntesis. En la parte izquierda escribo la raíz cuadrada del primer término, logaritmo en base 2 de x, el signo del segundo. Y aquí logaritmo en base 2 de x, menos por más da menos. Ahora busco dos números donde el producto sea 6 y la suma, porque los signos son iguales, sea 5, los números son 3 y 2. Esto igual a 0. Y esto es cierto si logaritmo en base 2 de x menos 3 es igual a 0, o bien logaritmo en base 2 de x menos 2 es igual a 0. Despejando obtengo logaritmo en base 2 de x es igual a 3, o bien logaritmo en base 2 de x es igual a 2. Y aplicando pues la definición de logaritmo en base 2 de x es igual a 3 si y solo si x es igual a 2 a la 3, o bien, y aquí x es igual a 2 a la 2. Por lo tanto, x es igual a 8 o x es igual a 4. Y esta es la solución de la ecuación logarítmica que nos dieron. Aquí tengo la solución. Vamos a hacer la prueba. Primero, cuando x vale 8, entonces me va a quedar logaritmo en base 8 de 2. ¿Y esto a qué es igual? Pues esto es igual a logaritmo en base 2 a la 3 de 2. ¿Y a cuánto tengo que elevar yo 2 a la 3 para que me dé 2? A la 1/3, porque es que 2 a la 3 a la 1/3 multiplico los exponentes y me da 2 a la 1. Entonces aquí, al cambiar pues la x por 8, me va a dar 1/3. Tengámoslo por aquí presente. Y ahora aquí, logaritmo en base x sobre 16. Cuando la x vale 8, esto me va a quedar 1/2. Me va a quedar logaritmo en base 2 a la menos 1, que es lo mismo que 1/2, de 2. ¿A cuánto tengo que elevar yo 2 a la menos 1 para que me dé 2? Pues a la menos 1. Porque quería 2 a la menos 1, a la menos 1. Menos 1 por menos 1 da 1. Entonces aquí queda por menos 1. Y esto es igual entonces a menos 1/3. Al cambiar aquí la x por 8 también me tiene que dar este logaritmo menos 1/3 para que se cumpla pues esa igualdad. Cuando la x vale 8, me va a quedar 8 sobre 64, 1/8, y expresado en forma de potencias es 2 a la menos 3. ¿A cuánto tengo que elevar yo 2 a la menos 3 para que me dé 2? Pues a la menos 1/3, porque tenemos 2 a la menos 3
elevado a la menos 1/3. Menos por menos da más, al multiplicar 3 por 1/3 me da 1, 2 a la 1, reproduce este 2. Y en el izquierdo me da un menos 1/3, igual a menos 1/3. Se satisface la ecuación para x igual a 1. Ahora probemos para x igual a 4. Logaritmo en base 4 de 2. ¿A cuánto tengo que elevar yo al 4 para que me dé 2? A la 1/2. Entonces ahí me queda 1/2 por logaritmo en base x sobre 16, o sea 4 sobre 16, 1/4. Voy a hacerlo por acá. 1/4 que se puede expresar como 2 a la menos 2 de 2. ¿A cuánto tengo que elevar yo esto para que me dé 2? A la menos 1/2. Entonces aquí queda menos 1/2 y al hacer el producto queda menos 1/4. Y en la parte derecha logaritmo en base 4 sobre 64, eso es igual a 1/16, que se puede expresar como 2 a la menos 4. ¿A cuánto tengo que elevar yo 2 a la menos 4 para que me dé 2? Pues a la menos 1/4, porque menos 4 por menos 1/4 da 1, 2 a la 1. Menos 1/4 igual a menos 1/4. También se satisface la ecuación para x igual a 4. Eso demuestra que esta es la solución correcta de esa ecuación logarítmica. Quien está interesado en recibir clases de matemáticas online sobre este tema, me puede escribir al correo electrónico calculo21@gmail.com. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.